Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo podcast de Thinking Academy. Estoy ahí pone Jaén, pero estamos en Sevilla, Plaza España. Estoy con Ángel Boyer. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, crack? Bueno, Ángel y yo nos conocemos por cuestiones varias. Ahora he venido aquí a Sevilla a varias cosas, entre ellas pues a visitarlo y a grabar este podcast con él, que creo que es un perfil muy interesante con el que podemos sacar varias conclusiones muy guays. Así que, Ángel, bienvenido al podcast de Thinking Academy. Gracias. Espero que no estés muy nervioso. No, bueno, se van relajando los nervios conforme arrancamos y es más fácil después de esa presentación. Sí, bueno, pues uno de los puntos que nos une sin duda es tenemos la misma formación académica, podemos decir, y hemos vivido en parte de nuestro tiempo en la misma ciudad. Y otros muchos puntos que quizá alguno se destape a lo largo de esta charla. Sin duda. Pero sin duda creo que uno de los puntos principales que nos ha unido es la ingeniería, y es por la que creo que la mayoría de personas que veis estos vídeos estáis aquí, ¿no? Correcto, sí, porque el podcast ha dirigido fundamentalmente a o bien estudiantes de ingeniería o bien aquellos que quieren ser ingenieros, aspirantes, ¿no? Que tengan en mente, tanto en España como en Latinoamérica, porque esto se habla hispana, pero bueno, también próximamente espero empezar a grabar en inglés para documentar mi experiencia en Estados Unidos. Bueno, por si no me conocen, mi nombre es Víctor Valerón, soy ingeniero aeroespacial, igual que Ángel. En mi caso por la Politécnica de Madrid, en su caso por la Universidad de Sevilla, y tengo una escuela online llamada Thinking Academy, donde tenemos un método de transformación en el largo plazo para que los ingenieros no solamente vayan de clase en clase y estando perdidos por la jungla académica que es su carrera, ¿no? Sino que entiendan que hay que hacer una serie de pasos, de un método, ¿no? Una gincana prácticamente, y hay que estar dentro del proceso para acabar siendo a la postre un ingeniero, ¿no? Que no vale con dar un par de clases, aprobar el examen y ya está, ¿no? Entonces, creo que esto podemos sacar muchas chichas. Entonces, primera pregunta, yo creo que la más difícil de todas. ¿Quién es Ángel? ¿Quién es Ángel Boyer? Buena pregunta. Bueno, resumiéndola en mi estado actual, se puede decir que soy un ingeniero aeroespacial y aeronáutico, como ha dicho Víctor, que actualmente se dedica al mundo de las finanzas principalmente, y en medio ha habido pues muchos acontecimientos que me han llegado a este punto final. Sí, porque además tenemos edad muy parecida, creo que un año mayor que yo. Yo soy del año 95. 96. O sea que, fíjate, es que un devenir muy próximo y lo vais a ver a lo largo del podcast. ¿Y cómo fueron tus comienzos? O sea, vamos a ubicarnos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, primaria. O sea, ¿sientes esa curiosidad por las matemáticas, por las asignaturas de ciencia? ¿O eso surge como después? Cuéntame un poco. Bien, pues, a ver, quizás soy el típico ingeniero de cliché de que tiene una conexión natural con las matemáticas y las asignaturas, vamos a decir, de ciencias. Sí que es verdad que desde pequeño, pues, creo que todo lo que son procesos lógicos los he aprendido rápido y los he integrado y he sido capaz de extrapolarlos a situaciones similares. Que pienso en problemas matemáticos, ¿no? Lo típico, nos explican un problema ejemplo y casi que no se sabe muy bien por qué. Hay personas que rápidamente lo conectan con otros casos que no parten del mismo punto, pero siguen una lógica parecida. Pero bueno, desde pequeño lo que sí que creo que me ha sido una característica muy distintiva mía, ha sido esa curiosidad por prácticamente todo. O sea, lo que dicen mis padres es que yo cuando tenía 3, 4 años y medio empezaba a hablar, preguntaba por los símbolos de las señales de tráfico, de las marcas de coche, de las letras incluso, y de hecho no lo recuerdo, pero dicen que aprendí súper rápido a leer y yo creo que, entre otras cosas, fue por esta curiosidad, más que por otras características que son más difíciles de medir, ¿no? Uh-huh. Así que, en resumen, eso desde pequeño. Algo simbólico es que en mi comunión, creo que de tanto preguntar, mis padres o mis tíos, no recuerdo exactamente quién fue, me regalaron una especie de enciclopedia que se llamaba 1000 preguntas y 1000 respuestas, que yo creo que fue como un poco a ver si el niño deja de preguntar y se me dejamos por la descripción aquí abajo. Y bueno, hablaba un poco de todo, desde los orígenes de la Tierra, dinosaurios, hablaba de ciencias naturales en general. Y no sé, siempre esa característica creo que me ha acompañado hasta el día de hoy, por supuesto. O sea, digamos que el denominador común
La analogía matemática, ¿no? Es un poco la curiosidad intelectual y demás, ¿no? Yo me sentí muy identificado contigo, esto no lo sabía, no lo habíamos hablado. Yo hacía operaciones con las matrículas de los coches. O sea, cogía los 4 dígitos, a veces lo multiplicaba, los sumaba, lo multiplicaba por par y luego lo sumaba todo. Hacía palabras con las 3 letras, ¿no? Y en España las matrículas, pues, funcionan de esa manera. Si estáis en un país latinoamericano, pues las matrículas, pues, no sé qué operaciones haríais, ¿no? Pero a mí como que yo pasaba por cada coche, tenía como 2 segundos para hacer la operación, ¿no? Y creo que ya solamente esa exposición, ¿no? Ese estímulo es lo que te conduce ya como a crear conexiones en tu mente así más sólidas, que en el tiempo, reproducidas, pues acaba convirtiéndose en alguien que ama las matemáticas o que le gusta ese pensamiento lógico, ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, mencionamos primaria, secundaria, para los que estáis en Latinoamérica, primaria en España abarca de los 6 a los 12 años y secundaria de 13 a 16 aproximadamente, más luego 2 cursos de bachillerato, correcto. antes de llegar a la universidad, ¿no? Entonces esto depende de vuestro país de Latinoamérica, ya tenemos público de Latinoamérica y le mandamos ahí un saludo, claro que sí. Entonces, nos vamos ya luego hacia la secundaria, ¿no? Después de... Además, fíjate que estamos muy cerca de que fue mi colegio. Yo estuve aquí en Sevilla, pasé mi infancia. Entonces, para mí siempre es muy, muy grato volver. Luego, ¿cómo fue secundaria? ¿Seguías manteniendo la misma tónica, la misma curiosidad o varió un poco la cosa? Una pregunta. Bueno, con 13, 14 años me dispersé un poco, ¿vale? Cosas de la edad. Sí que es verdad que en asignaturas que requieren más de un entendimiento que de una memorización, por ejemplo, tanto los idiomas, el inglés, el francés, en las matemáticas, bueno, ciencias naturales se llamaba... Bueno, las matemáticas es otro idioma, ¿eh? Sí. Prácticamente. Todo eso sí que mantuve siempre, bueno, y que sacaba siempre con sobresaliente 10 regularmente. Pero es verdad que las asignaturas en las que había que poner un poco más de esfuerzo, como la parte de literatura, de lengua, me costaba un poco más centrarme en aquella época. Me pasaba lo mismo con ciencias sociales, que vienen a ser como historia, geografía, sí, ¿no? Todo ahí, ¿no? Exactamente. Y fue ya cuando en tercero de la ESO me volví a centrar un poquito más. Un amigo mío, muy amigo mío en aquella época, Pablo. Le mandamos un saludo a Pablo. Le mandamos un saludo a Pablo. Sí, lo estoy viendo este punto. Me empujaba también a estudiar porque tuvimos como un pique sano. Éramos como los dos de la clase que solíamos sacar mejores notas, tal. Entonces, bueno, eso me impulsó a tomarme un poquito más en serio también esas asignaturas de estudiar, pero aún así, insisto, creo que el punto clave era, una me cuesta esfuerzo ponerme, la otra es que noto como una relación mucho más natural con ella. Y además, en tercero de la ESO tuve un profesor que... Para eso es educación secundaria obligatoria. La educación secundaria. O sea, estamos hablando de 14, 15 años de edad aproximadamente. Tuve un profesor que le gustaba mucho la ciencia, él era biólogo, pero daba clases de matemáticas, de química. Y fue él el que yo en aquella época no tenía muy claro qué quería hacer, ¿vale? Ni de lejos te voy a decir que ahí quería ser ingeniero. Yo había escuchado que los notarios ganaban mucho dinero y tal, y casi que me estaba planteando hacer eso, y él me instigó mucho tú pegas mucho en ingeniería. Me dijo, no, tú tienes que estudiar ingeniería porque tu perfil va mucho con eso, te va a gustar mucho. ¿Esa fue tu primera revelación en cuanto al ámbito de ingeniería? Ese fue la primera persona que yo diría referente académica para mí. Y además creo que la admiración la verdad que era mutua, ¿eh? O sea, este hombre a mí me motivó muchísimo porque, bueno, él dice que yo soy de los mejores alumnos que había tenido, si no el mejor en los 20 años que llevaba dando clase. Y yo no sé si me lo decía simplemente por motivarme, o parte de verdad había, pero me hizo escucharle mucho, ¿sabes? Me hizo seguir su consejo. Y entonces en cuarto de la ESO volví a estar con él. Último curso de secundaria. Último curso de secundaria. Y finalmente decidí estudiar el bachillerato tecnológico, ¿no? Que es el más natural para aquellos que quieren hacer ingeniería o física o... Carrera de ciencia. Carrera de ciencia. No de la salud, exactamente. Ciencias no de la salud, vamos a decir, sí. Ok. Así que ese fue
Ese fue el punto de inflexión, creo. Cuando tenía 15 años conocí a Pedro, mando un saludo a Pedro. Mandáis muchos saludos, creo yo. Y fue mi primer referente académico y de los que mejor recuerdo guardo, porque aparte personalmente teníamos muy buena relación. Sí, me surgen de aquí varias preguntas antes de pasar a bachillerato y luego lo que es la prueba de selectividad y universidad. Me surgen aquí varias preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué porcentaje del éxito académico de un alumno diría aproximado? No tiene que ser una cifra ahí ultra exacta. Depende del profesor que tiene o de los profesores que tiene. Ostras, eso es una buena pregunta. Vale, yo creo que el éxito académico primero tendríamos que buscar en realidad qué es esa definición, ¿no? Que medimos sacar buenas notas como éxito académico. Claro, hay gente que el éxito académico puede ser sacar notables sobresalientes con esfuerzo relativamente bajo, otros que querrán sacar la máxima nota a costa de también poner el máximo esfuerzo posible, y otros que, bueno, no se planteen ni siquiera una carrera universitaria, no tengan un especial interés y para ello el éxito sea aprender, pasar con cierta comodidad esos años y virar a otro tipo de formaciones no universitarias. Uh-huh. Pero bueno, por responder a la pregunta que me has hecho, no podría otorgarle un porcentaje específico porque creo que depende del caso y la situación personal en la que te pille, ese porcentaje podría ser muy variable. Es decir, hay personas que quizás son más influenciables y que, bueno, pueden estar pasando por un mal momento en su vida y un profesor bueno que también te apoye incluso en lo personal, si cabe, te cambie radicalmente la vida. Entonces ahí el porcentaje de éxito académico probablemente sea muy alto. Y habrá otros casos en los que hay personas que son más naturales con el sacrificio para los estudios. O sea, hay gente que, aunque varíen las circunstancias a su alrededor, son personas como muy disciplinadas, ¿no? El típico caso de personas que conocemos que cuando está en época de exámenes, pues se levanta religiosamente a las 5 de la mañana a estudiar hasta las 10 de la noche, no sale de su cuarto y casi que son los padres los que les dicen sal un rato ya que te va a volver loco. Entonces, en esas personas, pues depende de, por terminar de contestar la pregunta, creo que depende del perfil, de la personalidad y también de las circunstancias alrededor. También creo que en una familia más desestructurada, un buen profesor puede hacer una labor incluso de éxito académico y le ayude en su vida personal también. Y hay personas que tienen pues más comodidad de entrada. No quiero abrir el melón de la lotería del nacimiento, ni mucho menos, pero ese es un punto que también influye en ese porcentaje que tú me preguntabas. Claro. Hay muchas variables aquí, ¿no? Exactamente. Tema multivariable. Perdón, y un último comentario sobre esto. Lo que sí creo es que un mal profesor en cualquiera de esas circunstancias te lo va a poner complicado. Ese porcentaje va a bajar. Y que aquella persona que sea profesora y deliberadamente no haga bien su trabajo, que se lo replantee, porque está impactando en la vida de muchas personas, muchas veces en una edad muy temprana. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, buenísima la respuesta. Me surge otra pregunta antes de pasar a eso, que aunque esté aquí me surgen preguntas, ¿no? El sistema que tenemos en Thinking Academy es muy one-to-one, muy individualizado, muy personalizado. Aunque también ofrecemos, en el caso de universitario, está focalizado en universitario, ¿no? Que también trabajamos gente de bachillerato tecnológico y preuniversitario en países de Latinoamérica. Entonces hacemos microgrupos de 2 o 3 personas como máximo. Además de las grupales, con todas las cuestiones que va a necesitar el alumno de cara al mundo laboral, ¿no? Pero bueno, lo que es en sí el devenir académico de la metodología Thinking Academy es o individual o 2 o 3 personas, ¿no? ¿Qué opinas de la masificación de las aulas? Es decir, las ratios estas de 10, 15, 20, 25, 30 alumnos y vayamos sumando. ¿Crees que le permite al alumno, o sea, las clases magistrales plagadas de alumnos, ¿crees que son efectivas? Vale. Yo creo que una clase en la que el ratio, como tú dices, está 25 o 30 alumnos para un profesor y encima, bueno, si metemos el factor edad,
puede hacer que en algunas edades sea exponencialmente más difícil de gestionar, creo que ensancha las diferencias. Es decir, creo que el que es aplicado de manera natural va a hacer que el profesor tenga más ganas de explicárselo a esa persona y potencie aún más ese éxito académico del que hablábamos. Y creo que aquella persona que no muestre o ese grupito de personas que no muestren esa predisposición se hace más complicado, porque es más difícil de vigilar evidentemente a 25 personas que a 5. El factor grupo hace que incluso a algunos de esas personas quisieran salirse de ese ambiente un poco, vamos a decir, más tóxico académicamente hablando, sea más difícil, porque entonces vas a pasar de pertenecer al grupo de los que no quieren estudiar a los que sí quieren estudiar, y claro, eso es complicado. Hay que tener mucha personalidad y según qué edades todavía más personalidad. Entonces, más allá de que, por definición, va a ser más difícil de atender a esas personas, creo que ensancha esas diferencias y que incluso aunque hubiera personas que no estén muy predispuestas a estudiar y disciplinarse de manera natural, ese factor grupo hace que todavía sea más complicado. Coincido plenamente, porque además, sobre todo en la universidad, ahora hablaremos sobre ello, pero con una especial relevancia porque las clases son incluso todavía más masificadas por lo general, de 50, 60, yo he visto clases de 100 alumnos, y la conexión con el docente-alumno no existe, prácticamente. No, nula. Ninguna. Entonces creo que parte del proceso de aprendizaje pasa por el hecho de que el docente y el alumno tengan una comunicación constante. Yo creo que el verdadero aprendizaje radica en eso, y creo que lo estamos eliminando de la ecuación en el ámbito universitario, sobre todo. La pompa de jabón, explotada. No sé si se ha colado por aquí por el podcast, sí, pero bueno, le damos la bienvenida también. Bueno, seguimos un poco con el devenir cronológico. Llegas a bachillerato y va tocando un poco, pues pensar un poco en la carrera que vamos a hacer, ¿no? La palabra clave es selectividad en el caso de España, ¿no? La prepa en México, sé que muchas los exámenes preparatorios y todo eso, depende del país latinoamericano en el que estéis. Nosotros siempre hace la alusión porque al fin y al cabo para que entiendan, ¿no? La audiencia latinoamericana a que nos estamos refiriendo. ¿Cómo afrontas tú los años de bachillerato y cuándo decides, oye, quiero estudiar ingeniería aeroespacial? Vale. Bueno, lo voy a tomar como dos preguntas por separado. Yo en bachillerato, digamos que tengo que cambiar de colegio. En mi colegio solo se impartían clases hasta cuarto de la ESO, que viene a ser 16 años. Esos 2 años de bachillerato, yo soy de mi grupo de amigos que nos cambiamos a ese colegio. Fuimos un grupo de 7, 8 personas que o sea, no fui solo, afortunadamente. No quería irme solo. No, después de hasta los 16 con el mismo grupo de personas, pues hacía complicado que nos separáramos y nos movimos a otro colegio, al colegio Portaceli, aquí en Sevilla es relativamente conocido, y estuve 2 años ahí en el bachillerato tecnológico. Fui el único de mi grupo de amigos que te comentaba que entró en el tecnológico. La decisión fue, como te digo, pues venía ya de años atrás. Por la salud tampoco tenía un gran interés, porque es verdad que he tenido siempre aprensión con la sangre y con las enfermedades, así que por es un buen motivo para descartarlo. Fue un buen motivo para descartarlo. Y así que sí, fue un poco casi que por la motivación que me había dado este profesor y por descarte, ¿no? Yo claro, me convenció para hacer una ingeniería. Pero ahí no sabía mucho ni sobre las salidas profesionales, ni las posibilidades que había. Que de eso a lo mejor podemos hablar. Melón muy interesante para abrir, por supuesto, hay que decirlo. Y perdona, a veces nos quedamos así un poco reflexionando porque tenemos curiosos que se acercan al podcast y parece que nos quieren decir algo, pero no. Entonces nos quedamos ahí un poco expectantes. España, que es un sitio ahí muy emblemático, claro, al final. No vamos a privatizarlo para nosotros, está claro. Para nada.